Bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en uno de los libros más potentes y, la verdad, más socialmente cañeros de la antigüedad, el libro de Amós. Un libro increíble, ¿sí? Para analizarlo, nos basamos en un comentario exegético que, para que nos entendamos, es como un análisis forense del texto, súper detallado para sacarle todo el jugo. Exacto, para entender qué significaba de verdad en su momento. Y nuestra misión es clara. Queremos descubrir quién era realmente este Amós, en qué mundo vivía, y sobre todo por qué su mensaje, de hace casi 3 milenios, sigue resonando con tanta fuerza. Vamos a intentar entender al hombre que había detrás de esa carga. Es que lo más fascinante de Amós, y esto el análisis lo deja clarísimo, es que no era nadie importante. O sea, no era un sacerdote, ni un noble, ni un profeta de la corte. Era un hombre de campo, un pastor, sí. Y precisamente esa perspectiva, esa mirada desde fuera del poder, le dio una lucidez brutal para denunciar las injusticias que los de dentro ya ni veían. Y en eso nos vamos a centrar hoy, en desgranar esa perspectiva tan única. Totalmente. Me encanta esa idea del outsider que lo ve todo con más claridad. Pues a ver, empecemos por el principio. ¿Quién era este hombre exactamente? El material que hemos usado da detalles muy concretos. Sí, empezando por su propio nombre, que ya es toda una declaración de intenciones. ¿Ah, sí? Sí, su nombre en hebreo, Amós, significa literalmente una carga o cargado. Es como si llevara su misión escrita en el nombre, ¿no? Desde luego, qué curioso. Y no era de la capital, ni de un sitio importante. Para nada. Era de Tecoa, un pueblo de Judá, a unos 10 kilómetros de Belén. El comentario describe la zona como, bastante árida, más para pastorear que para cultivar. Eso ya te pinta el paisaje de su vida. Y su trabajo, claro, encaja totalmente con ese paisaje. Era ganadero, dueño de rebaños. Y también recolector de higos de sicómoro. Los cabrahigos, sí. A ver, el texto matiza que no era necesariamente un trabajo de pobres, que hasta algún rey se dedicó al pastoreo. Pero sí que nos da la imagen de alguien con los pies en la tierra, literalmente. Totalmente. Alguien que no vivía en un palacio, desde luego. Y aquí es donde empieza la gran paradoja de su misión, que es clave para entenderlo todo. ¿Cuál? Pues que siendo de Judá, del reino del sur, Dios le encarga que vaya a profetizar a Israel, el reino del norte. Ah, claro. No a su propia gente, sino a sus vecinos, que a veces eran rivales, además. Exacto. Y eso es muy raro. Sí, ¿por qué enviar a un extranjero? Es que en Israel no tenían sus propios profetas. Ese es el meollo del asunto. El análisis sugiere una razón muy potente. Israel estaba lleno de profetas, sí, pero eran, digamos, profetas a sueldo. Ah, profetas de la corte que le decían al rey lo que quería oír. Y por lo visto los pocos que se atrevían a decir la verdad acababan huyendo a Judá por miedo. Entiendo. Así que tenía que venir alguien de fuera, sin nada que perder, para soltarles las verdades a la cara. Justo. Alguien a quien no pudieran controlar. Vale. Entonces tenemos a este personaje, un pastor de las afueras, para nada un miembro de la élite, y eso hace que sea aún más interesante el mundo al que se enfrenta, porque uno se imagina a un profeta tan enfadado apareciendo en mitad de una guerra, una hambruna, pero aquí la cosa era justo al revés, ¿no? Justo al revés. Y eso es lo que hace su mensaje tan explosivo. Él profetiza durante los reinados de Uzías, de Judá, y Jeroboam II de Israel. Hacia el final del reinado de Jeroboam, ¿verdad? Sí, sobre el 784 a.C. Y esa época no era de crisis, era una edad de oro para Israel. Una prosperidad económica brutal, habían expandido sus fronteras. O sea que vivían bien. Vivían muy bien. El comentario usa una expresión que me encanta. Vivían en una lujuriosa seguridad. Vamos, que se sentían tan ricos, tan poderosos e invencibles, que se habían vuelto, decadentes. Claro, el peor momento para que venga alguien a aguarte la fiesta. Y no elige cualquier sitio para predicar, ¿verdad? No, fue directo a Betel. Que era un lugar con mucho simbolismo. Era, por así decirlo, el corazón de las tinieblas. Betel era el centro del culto nacional de Israel, un culto que ellos consideraban idólatra, centrado en los famosos becerros de oro. O sea, que no se anduvo con chiquitas. Fue al Vaticano de la herejía israelita a montar el escándalo, sí, hay que tener valor. O estar un poco loco. Y hay un detalle más que el comentario resalta y que me parece fascinante. El libro sitúa la profecía 2 años antes del terremoto. Ah, sí, lo leí. Un terremoto que no fue uno cualquiera. No fue tan bestia que siglos después el profeta Zacarías todavía lo recordaba. Imagina el impacto. Llega este pastor del sur, denuncia que todo está corrupto, que Dios va a actuar, y 2 años después la tierra se abre bajo sus pies. Pone los pelos de punta. Debió de darle una autoridad tremenda a sus palabras, aunque fuera posteriori. Desde luego.
Vale, tenemos al hombre y su época de falsa prosperidad. Ahora, vamos al mensaje. Porque según se explica, Amos no es un improvisador. No se pone a gritar acusaciones sin ton ni son. Utiliza una estrategia muy, muy inteligente. Es una trampa perfecta, sí. El libro se divide en dos partes. Los primeros 6 capítulos son de denuncia directa y los últimos 3 son más simbólicos, con visiones. Pero en esa primera parte usa lo que podríamos llamar el método del embudo. El método del embudo me gusta. A ver, ¿en qué consiste? Pues Amos empieza montando un espectáculo. Se pone a denunciar los pecados de los vecinos de Israel. Que si Damasco por su crueldad, que si los filisteos y la gente de Tiro por el tráfico de esclavos, Edom, Amón, Moab, toda la lista de enemigos que al pueblo le encantaba odiar. Exacto. Te puedes imaginar a la gente en Betel escuchándole, asintiendo y diciendo, eso es, dales caña a esos desgraciados. Se los mete en el bolsillo. Claro, es la táctica más vieja del mundo. Critica a mis enemigos y serás mi amigo. Y para hacerlo más potente, usa una fórmula que se repite como un martillo. Por 3 pecados de y por el 4 no revocaré su castigo. Que no es literal, ¿no? No es que contara los pecados. No, es una expresión hebrea para decir hasta aquí hemos llegado. Se ha colmado el vaso. La paciencia divina tiene un límite y lo habéis cruzado. Y una vez que tiene a todo el público aplaudiendo y sintiéndose moralmente superior, el embudo se cierra sobre ellos. ¡Zasca! Exacto. Después de repasar a todos los vecinos, de repente gira el foco y dice, y ahora Judá, su propia tierra. La gente se quedaría un poco sorprendida. Pero todavía no era con ellos. Aún no. Y entonces llega el final. El último y más largo de los discursos es para Israel. Toda la fuerza, toda la ira, todo el detalle, cae sobre la misma gente que un minuto antes estaba jaleándole. Es una encerrona retórica magistral. Los ha dejado sin escapatoria moral. Y lo que denuncia no son generalidades, tipo, sois malos. Las acusaciones son increíblemente específicas y crudas. Son de una precisión quirúrgica. Cuando habla de las otras naciones, menciona la crueldad de Damasco trillando a Galaad con trillos de hierro. Una imagen de una brutalidad terrible. ¿Ya? O acusa a Filistea y a Tiro de vender pueblos enteros como esclavos a Edom. No son pecados genéricos, son crímenes de guerra. Muy concretos. No habla de política exterior, sino de la podredumbre interna. Ahí es donde dan el clavo. La lista de crímenes internos es demoledora. Primero, la corrupción judicial. Vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Esa frase es tremenda. Se te queda grabada. Significa que la justicia estaba tan pervertida que podías comprar un veredicto favorable por un soborno ridículo, el precio de unas sandalias. Es brutalmente específico. No dice sois injustos, dice le vendéis por un par de zapatos. Ese nivel de detalle le da una fuerza increíble. Te lo imaginas perfectamente. Y sigue, la opresión de los débiles. Anhelan el polvo de la tierra sobre la cabeza de los pobres. Esa imagen es un poco más compleja. ¿Qué quiere decir exactamente? Pues se interpreta como el deseo de los ricos de ver a los pobres tan humillados que hasta el polvo que se echan en la cabeza en señal de luto les parece demasiado. Es el desprecio absoluto. Luego denuncia la inmoralidad sexual más extrema. El hombre y su padre entraron a la misma moza. Uf. Algo que escandalizaría incluso a las sociedades paganas de la época. Y remata con la hipocresía religiosa, que es la guinda del pastel. Por supuesto, ahí es donde une la injusticia social con la falsa piedad. Denuncia que los ricos usan las ropas que los pobres les han dejado en prenda para reclinarse en sus banquetes en el templo. Cuando además por ley estaban obligados a devolver esas prendas al atardecer. Exacto, porque para un pobre su manto era su única manta por la noche. O sea, no solo les quitan lo único que tienen para abrigarse, sino que lo usan para fardar de devoción en sus fiestas idólatras. Es terrible. Y para colmo, el vino que beben en esas fiestas lo han comprado con el dinero de multas que han impuesto injustamente a los inocentes. Es un retrato demoledor de una sociedad en bancarrota moral que se cree muy piadosa. Es que cada acusación es como una fotografía de alta resolución, lo que me lleva al lenguaje de Amos. No solo importa lo que dice, sino cómo lo dice. El comentario destaca su estilo, que es único. Sí, aunque San Jerónimo lo veía un poco humilde, un poco rústico, el análisis moderno lo describe de otra forma. Regular, claro y enérgico. Va al grano. Directo. Y su fuerza viene de que sus imágenes están sacadas de su propio mundo.
del campo. Son metáforas que todo el mundo podía entender. Habla del rugido del león para describir la palabra de Dios. Algo que un pastor conoce muy bien. Claro, impone un terror inmediato. O para hablar de un juicio devastador, describe una sequía tan terrible que hasta el monte Carmelo se seca. Que para un israelita el Carmelo era el símbolo de la fertilidad. Exacto. Decir que se secaba era como anunciar el Apocalipsis. Y parece que también tenía expresiones muy suyas, ¿no? Como un autor con su sello personal. Sí, tiene giros que son solo suyos. Por ejemplo, para hablar de una hambruna, no dice no había comida, dice que había limpieza de dientes. ¡Qué imagen más potente! Es genial. O para hablar del orgullo de Israel lo llama la grandeza de Jacob. Y para describir el poder de Dios usa una frase preciosa: el que cría el viento. Es un poeta rudo, un poeta de la tierra, y toda esa fuerza poética se desata en los últimos capítulos, en las visiones simbólicas. Ahí es donde la cosa se pone aún más seria, y vemos que la paciencia de Dios se está agotando. Totalmente. Las visiones van en una progresión dramática. Las dos primeras son de un juicio que podría haber sido: langostas y fuego. Y en ambas Amós intercede, le ruega a Dios, con un argumento muy tierno además. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. En plan, Señor, no te pases, que somos 4 gatos, nos vas a aniquilar. Y en esos dos casos Dios le hace caso. El texto dice que se arrepintió. ¿Cómo hay que entender eso? Opinión como un ser humano. Se refiere a que el efecto exterior de la acción divina cambia. Es una forma de mostrar que la intercesión del profeta es eficaz. Consigue detener temporalmente la catástrofe. Temporalmente. Porque después llega la tercera visión, y ahí cambia el tono por completo, la de la plomada de albañil. Ese es el punto de inflexión. Dios aparece sobre un muro, que es Israel, con una plomada. Y una plomada sirve para ver si un muro está recto, si está bien construido. El símbolo es cristalino, vamos. Dios está midiendo a su pueblo con el estándar de su justicia. Y el resultado es obvio. El muro está torcido, a punto de derrumbarse. Y aquí ya no hay marcha atrás. La frase de Dios es lapidaria: no le pasaré más. Se acabó perdonar. Y lo más revelador es que, esta vez, Amós no dice nada. Se queda callado. Ya no intercede. No. Entiende que el juicio ya es inevitable. El silencio del profeta es más elocuente que cualquier palabra. Y la última visión, la del canasto de fruta de verano, es casi como el remate final. Se basa en un juego de palabras, ¿verdad? Sí, un juego de palabras que en hebreo es brillante y terrible. La palabra para fruta de verano es kitz, y la palabra para fin es kitz. Suenan casi igual, prácticamente igual, así que cuando Dios le muestra la cesta de fruta, le está diciendo: esto es el fin. Israel está maduro, sí, pero maduro para la pudredumbre, para la cosecha final que es la destrucción. Con un mensaje así de duro, es imposible que las autoridades se quedaran de brazos cruzados. Y efectivamente, el material narra un choque de trenes en Betel que es el clímax del libro. Es la escena cumbre, el enfrentamiento directo entre Amós y Amasías, el sumo sacerdote del culto de Betel, el máximo representante de la religión oficial. Y Amasías lo acusa de conspiración, de traición. Sí, y no juega limpio. Tergiversa sus palabras. Le manda un mensaje al rey diciendo: Amós ha dicho, Jeroboam morirá a espada. Pero eso no es exactamente lo que había dicho. No. Amós había profetizado contra la casa de Jeroboam, o sea, contra su dinastía. Es un matiz sutil pero importantísimo. Amasías lo manipula para que suene a una amenaza de muerte directa y personal. Y después de enviar el chivatazo al rey, se encara con Amós. Sí, y con un desprecio absoluto le dice: vidente, vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan. Lo está llamando vidente de feria y lo acusa de ser un mercenario que profetiza por dinero. Y la respuesta de Amós es probablemente la frase más famosa y potente de todo el libro. Es su manifiesto personal. Es su declaración de principios, sí. Le responde: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó detrás el ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Demoledor. Es que con esa frase le está diciendo 2 cosas. Primero, yo no pertenezco a vuestro gremio de profetas profesionales.
Y segundo, mi llamada viene directamente de Dios y por tanto soy totalmente independiente, no necesito vuestro pan. Es una afirmación radical de libertad y de autoridad divina frente al poder. Y la cosa no acaba ahí, porque Amós le devuelve el golpe a Masías. ¿Y de qué manera? Le anuncia un testigo personal terrible, la deshonra pública de su mujer, la muerte violenta de sus hijos, la pérdida de sus tierras y su propio exilio y muerte en tierra inmunda. Lo peor que le podía pasar a un israelita, y más a un sacerdote. Un final escalofriante para el hombre que intentó silenciarle. Así que, resumiendo, tenemos a un ganadero, a un tipo de campo, al que le encargan dejar sus rebaños para ir al centro del poder a entregar un mensaje de justicia social tan radical que lo acusan de traidor. Y lo hace en una época de boom económico, cuando todos se sentían más seguros que nunca. Denuncia la corrupción, la explotación, la hipocresía religiosa. Y eso nos deja con una pregunta final, una tensión que recorre todo el libro. Porque después de 8 capítulos de anuncios de una destrucción que parece inevitable, ¿el final? Cambia de tono. Sí, de una forma casi increíble. El comentario lo subraya. El libro termina con una nota de esperanza. Una esperanza que parece casi imposible después de todo lo que ha dicho. Habla de restaurar el tabernáculo caído de David. Exacto. Después de anunciar el fin del reino del norte, de repente la profecía mira un futuro lejano y promete la restauración de la dinastía del sur, la de David. Pero no solo eso, que ya sería sorprendente. Va mucho más allá. Va mucho más allá. Dice que en esa restauración futura incluso otras naciones, los no judíos, serán incluidos. Es una apertura universal que no te esperas para nada. Esa es la paradoja final. Sí. Después de detallar el juicio con una crudeza sin igual, se abre una puerta a un futuro de reconstrucción que es incluso más grande y más inclusivo que el estado anterior. Y esa es la reflexión que nos deja este análisis. ¿Cómo puede un libro que describe con tanto detalle la descomposición moral de una sociedad y su juicio inevitable terminar con una visión de reconstrucción y esperanza universal? ¿Qué nos dice esto sobre esa tensión casi insoportable entre la justicia más implacable y la promesa de redención que parece latir en el fondo de textos tan antiguos y complejos como este?